¿Cómo están, señores? Tanto tiempo, ¿verdad? Muchas gracias. Hoy, el embajador de Botswana se ha acercado. Nos encontramos en Japón y tuvimos comunión y nos encontramos. ¿Podría levantarse un momento para saludar? Muchas gracias. Él es embajador en Japón, pero vino hasta en Corea para saludarnos. Vamos a leer la palabra de la Biblia. Es Primera de Samuel. Es el capítulo 27. Capítulo 27. Desde el 1 voy a leer. Si han encontrado, yo voy a leer. Dijo luego David en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Se levantó pues David y con los 600 hombres que tenía consigo se pasó a Aquis, hijo de Mao, rey de Gat. Y moró David con Aquis en Gat, él y sus hombres, cada uno con su familia. David con sus 2 mujeres, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Y vino a Saúl la nueva de que David había huido a Gat y no lo buscó más. Y David dijo a Aquis: si he hallado gracia ante tus ojos, séame dado lugar en alguna de las aldeas para que habite allí, pues ¿por qué ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real? Y Aquis le dijo aquel día a Siclag, por lo cual Siclag vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy. Vamos a leer hasta ahí. Llevando la vida de fe, pensamiento del hombre y palabra de Dios tienen diferencia. El pensamiento del hombre está en nosotros. La mayoría de la gente que no conoce la Biblia, sea lo que fuera con lo que se encuentra, con el pensamiento del hombre y con su sabiduría trata de resolver todo. Pero a pesar de que conozca la Biblia, los que no son espirituales resuelven un asunto de manera humana. Pero cuando llevando la vida de fe conocemos la voluntad de Dios, con un mismo corazón de Dios resolvemos algo. Y eso es lo más bendito y lo más bello. Hoy, el personaje de la Biblia, uno es Saúl, otro es David. Saúl, hallando la gracia de Dios, fue rey de Israel. Fue rey de Israel, pero no tenía una vida de fe profunda hacia Dios. Y cuando seguía la palabra de Dios, él incluía mucho el pensamiento del hombre. Un día Dios llamó a Saúl y dijo: extermina a Amalek. En Amalek, hombre, mujer, niños, animales, dijo que elimina a todos. Saúl, oyendo la palabra de Dios, fue para exterminar a los amalecitas.
buey, camello. Bueno, los que eran flacos, débiles, él mató a espada. Pero lo que era gordo, las ovejas realmente con grosura, él dejó con vida. En ese momento, Dios que le dice, yo me arrepiento de que haya erigido a Saúl como rey. Esto no es algo realmente pequeño entre ustedes. Es cierto que ustedes obedecen, creen en Dios, pero delante de un cierto problema, como Saúl, aunque realizan la obra de Dios, incluyendo su corazón, hay veces que ustedes hacen algo que a Dios no le da gozo. Yo siempre he vivido en medio del pecado, en medio del conflicto. En el año 1962 empecé a leer la Biblia. Habiendo nacido por primera vez en la vida, cuando leí Levítico 4, anteriormente tampoco conocía, aunque leía, pero en ese momento, aquí está la manera de cómo se lava mi pecado, dije. En Levítico 4, continuamente leí y volví a leer. Yo solía leer mucho la novela anteriormente, leyendo el perdón del pecado. Yo, recibiendo el perdón del pecado, empecé a leer la Biblia. Leyendo la Biblia, realmente muchas cosas me iba enseñando en mi corazón. En Levítico 4 dice, cuando el sacerdote comete pecado, cuando el jefe de la tribu comete pecado, cuando toda la congregación comete pecado, cuando un hombre común comete pecado, aparece acerca de todo ello, dividiéndose. Yo me asusté en gran manera. Aquí aparece la manera de cómo obtener el perdón del pecado. Porque muchos pastores no aparece, porque no nos dicen cómo nuestro pecado fue lavado, porque solamente nos dicen que somos pecadores. Yo iba leyendo, pero la duda más grande, ¿cuál era? Si alguna persona del pueblo pecare por hierro haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y delinquiere, luego que conociere su pecado cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió. En el 29 dice, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. Esta palabra, realmente yo no lo podía llegar a entender en mi corazón. ¿Por qué? Porque mientras vivimos la vida, nosotros a veces cometemos errores. ¿Por qué le ponen la mano cuando se convierte en pastor anciano? Pero ¿por qué le tienen que poner la mano cuando a la oveja? ¿Por qué? Y cuando al comienzo leía la Biblia no me daba cuenta, pero leía en general una vez, 2 veces, 3 veces, y cuando yo lo leía, claramente esto llegó a mi corazón. Pero allí, el que ponga la mano a la oveja o a la cabra, en ese momento, realmente le ponen la mano cuando uno se convierte en anciano o en pastor. Eso bien, entiendo. Pero ¿por qué le tienen que poner la mano sobre la oveja? No logro entender eso. La oveja no se convierte en pastor anciano. ¿Por qué le deben poner la mano? Yo leía la Biblia y mientras que iba leyendo, ¿qué es lo que yo aprendía? Escudriñar la palabra de Dios. Nada deja de tener su compañera.
Dios, cuando hizo al hombre, hizo hombre y mujer. Había hecho una pareja. Hacen la familia, tienen hijos, así lo ha hecho. Dios nos ha hecho para que todo tenga su pareja. Dios hizo la Biblia para que todo tenga su compañera. Si no conocemos el par dentro de la Biblia, no podemos entender fácilmente. Sea oveja, cabra. Ese punto no se resolvía y me costaba bastante. Y no sabiendo, largo tiempo, yo estaba divagando y llegué a conocer Levítico 16:21. En Levítico 16:21 dice, y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolo así sobre la cabeza del macho cabrío vivo. Ahora, Dios, por nuestro pecado, antes de matar a la cabra, Él traslada el pecado en la cabeza de la cabra. Al comienzo cuando uno lee, lo lee simplemente, pero después mientras que va leyendo, ahora encuentra el par y de manera maravillosa, estando vivo, trabaja la Biblia. Luego, hemos leído San Mateo capítulo 3. El Señor Jesucristo, cuando de Galilea vino al Jordán, Juan estaba bautizando en Jordán. Y Jesús ahora le pone la cabeza a Juan para ser bautizado. Juan el Bautista dice, Él es hijo de Dios. Es absurdo que yo le bautice. Yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. ¿Y Jesús qué le dice? Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. El Señor Jesús dice, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Aquí, el que diga cumplir justicia, ¿qué quiere decir? Todavía no hay justicia. No hay justicia, pero dice cumplir toda justicia. Entonces, cuando damos la ofrenda por el pecado en el Antiguo Testamento, sin lugar a duda uno tiene que poner la mano sobre la cabeza de la cabra o oveja. Y el poner la mano en Levítico 16:21, cuando vemos, dice, y pondrán sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolo así sobre la cabeza del macho cabrío. Esto, todos los pastores del mundo entero, ya que no conocen esta realidad cuando van predicando, solamente dicen arrepentirse, que uno debe arrepentirse para obtener el perdón del pecado. Cuando uno comete pecado, debe arrepentirse, debe confesar, sea sobre la cabra o la oveja. Debe poner la mano en la cabra y luego, ahora, poner la sangre en el altar del holocausto. Oveja, cabra, cuando le ponen la mano, el pecado pasa a la cabra u oveja. A eso se refiere. Por lo cual, luego, cuando vemos la Biblia, y hay un altar del holocausto. Cuando está el altar del holocausto, es rectangular. Y
En cada punta tiene un cuerno. ¿Y qué dice la Biblia? El pecado de Judá está escrito con punta de diamante en el corazón y en los cuernos del altar. Nosotros, cuando cometemos pecado, decimos, yo cometí pecado, yo he robado, y nuestro pecado, el hombre lo pone en la tabla de su corazón. Pero Dios ha puesto el pecado del hombre en los cuernos del altar. Y cuando viene para dar la ofrenda en los cuernos del altar, ahora Dios ve y dice, tú has robado. Entonces, cuando el cordero muere, esa sangre lo ponen en los cuernos del altar. Y todo pecado escrito lo va borrando poniendo la sangre. Cuando pone la sangre, ahora Él murió por nuestro pecado. Y esa ofrenda de la oveja es la sombra de la muerte de Jesús en la cruz. Cuando vemos la Biblia, hasta antes, yo congregaba con empeño a la iglesia. Y tantos pastores decían, arrepiéntete para que el pecado sea perdonado. Cuando vemos la Biblia, el pecado no es perdonado porque uno se arrepienta. El Señor Jesús ha muerto por nuestro pecado y nuestro pecado es perdonado de tal manera, sea oveja, cabra. Ahora, mediante la muerte de ellos, el pecado es perdonado. Por lo cual, cuando vemos la Biblia, sea adulterio, hurto, ahora mueren apedreados. Cuando vemos en San Juan 8, la mujer adúltera fue atrapada en medio de adulterio y la gente trajo a ella ante Jesús. Ellos dijeron, Maestro, esta mujer fue atrapada en medio de adulterio. Moisés dice matar a tales mujeres. ¿Usted qué dirá? Pero Jesús en la tierra empezó a escribir. ¿Por qué Jesús escribió en la tierra? Porque la primera vez que escribió Dios fue los 10 mandamientos de los 10 mandamientos y desobedecieron aquella ley y ellos estaban en la posición de recibir la maldición. Pero en Jeremías 31, cuando vemos en aquel entonces, cuando el pueblo de Israel había cometido pecado, en Babilonia eran llevados cautivos y ellos eran esclavos. Dios, cuando permitió los 10 mandamientos a los israelitas, si cumples esto, recibirás la bendición y si no, la maldición. Los israelitas, no había ni siquiera uno que pueda cumplir la ley, sino que todos cometieron el pecado. Dios, permitiendo los 10 mandamientos, si cumplía bien ello, recibía la bendición y si no, la maldición. Pero no había ni siquiera uno que pueda cumplir eso. Entonces, aquella ley llevaba a todos nosotros hacia la destrucción. La mujer que adulteró cometió adulterio. Había la ley que decía no cometer adulterio. Ella desobedeció ello y al final cometió el pecado. Y la mujer que adulteró debía recibir la maldición. Y si uno quiere salvar a aquella mujer, no hay manera de salvar a ella mediante la ley.
Ella cometió adulterio y está aquella ley. Pero los israelitas saliendo de Egipto, ellos desobedecieron por completo la ley. Y los israelitas, recibiendo la maldición, fueron llevados cautivos a Babilonia porque cometieron pecado. En ese momento, Dios que dijo, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. El primer pacto es que si cumples los 10 mandamientos recibirás la bendición y si no, la maldición. No había nadie que cumpla de manera perfecta. Y con los 10 mandamientos, todos se merecían la maldición. Por lo cual Dios que dice, me dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Le había dado los 10 mandamientos, no había nadie que cumpla eso de manera perfecta. Y no solamente la mujer que cometió adulterio, todos habían infringido los 10 mandamientos, todos debían de recibir la maldición. Y no había nadie que pueda ser salvo porque todos desobedecieron los 10 mandamientos. Y dice, vendrán días, dice, en aquellos días, dice, en el 32, ¿qué dice? No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto. Ese día que los sacó de Egipto le había dado los 10 mandamientos. Si cumples, te dará la bendición y si no, la maldición. Todos los israelitas dijeron que cumplirían. Pero ¿cuál era el problema? No había ni siquiera uno que pueda cumplir los 10 mandamientos. No había ni siquiera uno que cumpla la ley. Realmente no había ni necesidad de que exista la ley. Dios en Jeremías 31:32 dijo, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Jehová. El 32. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto. Este pacto se refiere al nuevo pacto, no es el pacto que tuvieron cuando los israelitas salieron de Egipto. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacar la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos. Aquellos 10 mandamientos que les entregó cuando ellos salieron de Egipto, no había ni siquiera uno que cumpla esto de manera perfecta mediante ello. No había ni siquiera una persona que pueda recibir la salvación. No había ni siquiera uno que pueda cumplir todo aquello. Dios necesitaba un nuevo pacto, aparte de los 10 mandamientos, por lo cual todo ahora ellos lo han invalidado, ese pacto que le dio al salir de Egipto. En Jeremías 31:33, cuando vemos, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. El 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonan la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. El primer pacto. Si uno cumple los mandamientos, recibe la bendición, y si no, la maldición. El segundo. ¿Cuál es el nuevo pacto que Dios le había dado? Yo perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Es la palabra de Jehová.
El Señor Jesús se encuentra con la mujer adúltera de San Juan 8. Y los escribas fariseos le traen a la mujer y le dicen a Jesús: Maestro, esta mujer fue atrapada en el acto mismo del adulterio. Moisés dice: apedread a las mujeres. ¿Usted qué dice? Esta mujer adulteró. Mediante la ley de Moisés, ella debe morir. No hay otra ley. Esta mujer, para salvar a esta mujer, hoy en día, para salvar a ustedes, para salvarme a mí, mediante la ley, nadie puede ser salvo. Todos han desobedecido la ley, por lo cual Dios había escrito con el dedo en la tierra. Los 10 mandamientos también lo han escrito con el dedo. Con el segundo también lo han escrito con el dedo. ¿Cuál es el primer pacto? Yo perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Nosotros no perdonamos el pecado. Nosotros no somos los que lavan el pecado. ¿Quién? Aquí dice: yo perdonaré. No somos nosotros, es Dios. Dios perdonará nuestro pecado y dice que no se acordará más de nuestro pecado. ¿Cómo es que Jesús perdonó nuestro pecado? Envió ese pecado a Jesús. Y sobre la cabeza de Jesús pasó nuestro pecado. Y cuando Jesús murió crucificado, y el nuevo pacto viene a ser esto, en el que el pecado fue lavado así. Para dar vida a la mujer que cometió adulterio con los 10 mandamientos es imposible. Hoy en día, para recibir la salvación, no hay ni siquiera uno que pueda recibir la salvación cumpliendo los 10 mandamientos. Entonces, se dice nuevo pacto. El Señor nos prometió un nuevo pacto. ¿Qué es el nuevo pacto? El Señor Jesús murió por nuestro pecado. Viene a ser el pacto de haber perdonado nuestro pecado después de aquellos días. Dice: aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Dice: ahora daré mi ley después de aquellos días, dice Jehová. Si cumple la ley, recibe la bendición, y si no, la maldición. No hay nadie que cumpla de manera perfecta la ley. Todos invalidaron la ley. Todos se merecen la maldición. En la segunda ocasión, el segundo pacto dice: yo perdonaré la maldad de ellos. En Jeremías 31:31. Aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá. El 32. A ver, fíjense. No como el pacto que hice con su padre el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto. El primer pacto fue cuando nos sacó de Egipto. Si tú cumples esto, recibirás la bendición, y si no cumples, la maldición. No había ni siquiera una persona que cumpla aquella ley. Hoy en día, en muchas iglesias dicen que debemos de cumplir los 10 mandamientos para recibir la bendición. Si desobedecemos uno, es como si fuera que desobedecemos todo. Entonces, todos hemos desobedecido la ley. Ahora en adelante, por más que lo vayamos a cumplir bien, lo hemos invalidado. Es maldición, es destrucción. En Jeremías 31:31. Y aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá.
En Jeremías 31:31. Los israelitas fueron ahora cautivos en Babilonia. Ellos invadieron la ley y Dios había hecho para que ellos sean cautivos en Babilonia. Y si uno quiere salvar a ellos, era necesario un nuevo pacto. ¿Qué viene a ser el nuevo pacto? Yo perdonaré la maldad de ellos y nunca más me acordaré de sus pecados. Después de ello, ¿qué aparece? Dice Jehová. Aquí dice yo perdonaré. ¿Quién es el yo? Es Jehová Dios. Los 10 mandamientos. Ahora, nosotros debemos de hacer bien para recibir la bendición. Y si no lo hacemos bien, es maldición. El nuevo pacto, si Dios trabaja, nosotros hallamos la gracia. Yo perdono la maldad de ellos y nunca más me acordaré de sus pecados. La ley aparece y dice maldición, maldición, maldición. Y la maldición no se aparta de Israel. Otra manera. No puede menos que recibir la maldición mediante otra manera. Ahora, la gente había traído a la mujer que cometió adulterio delante de Jesús. Maestro, esta mujer fue atrapada en el acto mismo del adulterio. Moisés dice, apedrear a tales mujeres. ¿Usted qué dice? Moisés, mediante la ley, debe morir apedreada. Ella debe morir apedreada. Maestro, Jesús, ¿usted qué hará? Jesús, con el dedo empezó a escribir en la tierra. Muchos estudiosos de la Biblia, muchos tienen duda de qué es lo que habrá escrito Jesús con el dedo. Jesús, ¿por qué escribió con el dedo? En Jeremías 31:31. Aquí dice, aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá. Podría cumplir los 10 mandamientos. Realmente, si no puede cumplir, todos se merecen la maldición. Sobre el planeta, no hay ni siquiera uno que pueda cumplir perfectamente la ley. No tiene sentido. Todos lo han desobedecido. Por lo cual el Señor Jesús, para dar vida a la mujer, cometió adulterio. Debe de permitir el nuevo pacto, que no es la ley. Cuando escribió en la primera ocasión con el dedo, viene a ser la ley de los 10 mandamientos. El Señor Jesús, para salvar a la mujer, cometió adulterio. Un nuevo pacto debía de erigir. El nuevo pacto, ¿ustedes saben qué es? Yo perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Aquí, ¿quién es el yo? ¿Somos nosotros o es Jesús? Amén. El Señor Jesús, ¿cómo es que perdonó nuestro pecado? Erigiendo un nuevo pacto. Yo perdono la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Conforme a la promesa, Jesús, para perdonar nuestro pecado, Él murió crucificado en la cruz. Y cuando murió crucificado, Jesús, todos nuestros pecados fueron lavados para siempre. Amén. Amén. Hoy en día, muchos pastores no leen la Biblia. Hoy en día, dicen, si ustedes cumplen la ley, recibirán la bendición. Si ustedes se arrepientan, recibirán la bendición, la salvación, el arrepentimiento. Simplemente es el primer proceso para obtener el perdón del pecado, para lavar mi pecado. Solamente
importante el arrepentimiento. ¿Hay alguna palabra que diga eso? 그 사람들 무슨 성경 읽고 그런 얘기하는지 Ellos, 몰라요. ¿qué palabra están leyendo para decir eso? 회개가 제사해준다고. El arrepentimiento lava el pecado. 나의 죄를 씻기는 Para lavar mi pecado. 예수의 피밖에 없어요. Únicamente la sangre de Jesucristo. 아멘. Amén. 그 예수의 피로 말미암아 Mediante la sangre de Jesucristo, nuestro pecado ha sido lavado. 그걸 이제 위해서 Para ello, 땅에 글씨 썼어요. Jesús escribió en la 십계명은 tierra. 손가락으로 쓰셨는데 Jesús lo escribió con el dedo. 손가락 쓰신 그 글이 Eso que escribió con el dedo viene a ser los 10 mandamientos. 두 번째 계명은 En la segunda ocasión, ¿cuál es el segundo mandamiento? 예수 가늠한 여자 앞에서 손가락 글씨 썼어요. Jesús escribió delante de la mujer cometió adulterio. 내용이 뭐냐 하면 ¿Qué es lo que le dice? 내가 Yo 그들의 죄악을 사하고 perdonaré la maldad de ellos 다시는 그 죄를 y no me acordaré más de su pecado. 여호와의 말이라. Así ha dicho Jehová. 얼마나 놀랍습니까? Es maravilloso 오늘날 hoy en día. 어떤 이상한 사람 저를 보고 이거 아니라 그래. Gente rara dice que yo soy hereje. 이거 아주 간단한 게 La razón es simple. 우리가 죄인이지 어떻게 Somos 의로워? pecadores. ¿Cómo podremos ser justos? 저는 Yo. 의롭다고 얘기하잖아요. Digo que soy justo, no porque yo sea bueno, 율법을 지켜서 porque yo haya cumplido la ley, 성해서 porque yo sea fiel. No, no es por eso. 예수님이 십자가에 못 박히시면 내 El Señor Jesús, cuando fue crucificado, todo nuestro pecado ha sido perdonado. 그래서 저는 의로운 겁니다. Yo soy justo. 만약 예수 십자가에 못 박혀 우리 죄를 못 사했다면 Siendo crucificado, si no hubiese lavado nuestro pecado, 실패한 것이 sería un fracaso de Jesús. 이해하십니까? ¿Entienden? 오늘 우리는 Hoy en 사울이라는 día, 글을 읽었는데 acerca de Saúl hemos leído. 이스라엘의 왕이 됐어요. Saúl ha sido rey de Israel. 근데 하나님이 Pero 사울과 Dios 아말렉을 짓느라 le dice para que extermine a los amalecitas. 남자와 소아와 유아와 Buey, 우양과 mujer, 때를 치라 그랬어요. asno, camello. Dice para que extermine. 이제 사울은 사울. 하나님의 말씀 그대로 Como Dios le dice, 사람을 진멸해야 했고 debía de exterminar a los de Amalek, 양이나 소나 낙이나 뭐 sea buey, asno, oveja. Todo debía de exterminar. 사울은 하나님 사울. 말씀과 열심히 순종한다고 하면서 Había dicho que obedecía a la palabra de Dios. 거기에 자기 생각이 조금 들어갔어요. Pero un poquito de su pensamiento había incluido. 어떠냐면은 ¿Cómo era el pensamiento de Saúl? 양이나 뭐 Esa oveja, cabra, buey, todo lo que era inservible, todo lo había exterminado sin misericordia alguna. 이 양은 너무 통통하고 Pero 예뻐. esta oveja tenía grosura, era 이 소는 bonita. 너무 튼튼해, 건강해, Este buey 잘생겼어. es fortachón, es guapo. 하나님 말씀 모든 것. Dios dice que extermina todo. 근데 Pero Saúl, 염소 기름진 것은 남 oveja cabra, 쓸모없는 dejando, había dicho que extermina lo que no servía. 하나님하고 사울하고 구원의 기준이 달라졌어요. El criterio de la salvación de Dios y Saúl era distinto. 하나님의 죄를 지은 모든 다 저주를 받아야 하는데 Cometiendo pecado, todos se merecían la maldición. 사울은 잘생긴 소, Pero 잘생긴 un buey guapo, 잘생긴 una oveja guapa, 이제 멸망시 하는 거예요. ahora no lo había exterminado. 하나님 말씀하세요. Dios dice, 내가 사울을 세워 왕 삼은 걸 후회하노라. yo me arrepiento de haber elegido a Saúl como rey. 여러분, Señores, 종종 우리가 하는 행동, a veces el comportamiento que tenemos, 하나님이 사울에게 하신 것처럼 우리에게 하나님 말씀하실 때, a veces Dios nos habla a nosotros así como 왜냐하면 Saúl, 우리는 사울하고 가깝기 때문에 porque estamos cerca de Saúl, 우리 마음에 나도 모르세 sin darnos cuenta. Oveja, cabra que no sirve, eso debe morir. Sin pensar, matamos.
Esta oveja es bella, es fortachón. Sería bueno que esto se sacrifique para Dios. Pero Dios ahora dijo que extermine todo, pero Saúl, lo fortachón, lo gordo, ahora lo dejó. Piensen, todo nuestro pecado debe ser eliminado. Entre el pecado bonito, pecado guapo, pecado bueno, ¿sería ahora bueno que lo dejemos? Dios no desea eso. Saúl, ahora Dios se arrepintió de haberlo erigido como rey. Y Dios deseaba erigir a David como rey. Saúl, qué triste de Saúl. Bien sabía que David sería rey. Él debía de mantener su reinado, entonces para ello debían matar a David. A 1500 soldados los guió y fue tras David para matarlo. Varias veces se dirigió para matar a David. Entonces David, en 1 Samuel 27, en el 27:1, dijo luego David en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra a los filisteos para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel. Y así escaparé de su mano. Quería matar a David. Con 1500 soldados venía de aquí para allá. David se escapó bastante bien, pero dijo: de esta manera voy a morir. Y se fue a la tierra de los filisteos. Ustedes ven esto en los subtítulos, ¿verdad? En capítulo 27:1, David se escapó. ¿Entienden? Luego, en 1 Samuel 28:1, aparece algo maravilloso. Ahora los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel. Aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel y dijo Aquis a David: te he entendido que has de salir conmigo a campaña, tú y tus hombres. Aquí hay algo importante. Los filisteos trataron tanto para atacar a Israel. Estaba David en Israel y ellos no podían atacar a Israel por esa razón. Trataban, no lo lograban. Y envió a un gran general, Goliat. Aunque fue Goliat, con unas piedritas, David acabó el asunto. Giró así. No fue de esta manera que giró. Giró así, ¡pim! Y tiró. Ningún general pudo vencer a David. Amén. Mientras que David permanecía en Israel, de ninguna manera los filisteos podían atacar. Las veces que entraban, ellos perdían. Goliat, si calculamos con la estatura de hoy en día, dice que era como más o menos 3 metros. Es 3 metros. Miren, hasta que mi mano no alcanza esa medida. Había venido tal general. David tiró con algunas piedritas. Giró. No es que hizo una gran fuerza, sino que así giró y ¡pim! Tiró.
그래 블레 사람이 Pero el filisteo, 다윗이 있는 동안에 mientras que David estaba presente, 절대로 이스라엘 침략하지 마. jamás podía atacar 골리앗도 a 와서 맞았어. Israel, porque fue Goliat y fracasó de igual 블레 manera. 사람이 보니까 Cuando los filisteos se fijaron, 다윗이 이스라엘 떠나서 블레셋 땅을 건너온 거예요. David había venido 맞아요. ahora junto a los filisteos. 1절에 En el 28:1 그때 블레 사람이 aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel. 여러분 그때가 뭐지요? Hermanos, ¿en qué momento vienen a ser aquellos 다윗이 días? 이스라엘 떠난 때. Ese momento en el que David se apartó de 블레 Israel. 사람들은 Los filisteos, 다윗을 죽이려고 이스라엘 para matar a David, 때마다 다윗을 para matar a Israel, intentó, pero fracasaron. 장군도 와서 Hasta el general Goliat fue que él era tan grandioso, pero no pudo vencer a David. 블레 사람들이 하는 거 우리 Los 이스라엘 침략 filisteos 못해. 다윗 때문에 안 돼. dijeron, por culpa de David no podemos tomar Israel. 근데 블레 사람이 보니까 Pero cuando los filisteos se fijaron, 사울이 다윗을 죽이려고 하니까 Saúl intentó matar a David. 난 피하자고 블레 David, 돌아와서 블레 ahora para escapar, vino a la tierra de los filisteos. 그 27장 El 1절 27:1. 다윗이 블레 사람을 David, 따가고 이스라엘 땅에 떠나는 그때 En el 블레 momento 사람들이 que salió de Israel, los filisteos entraron a Israel 어떤 para 일이 atacar. 일어난지 아십니까? ¿Y saben lo que ocurrió? 블레 사울이 거기서 죽어. En ese momento Saúl muere en las manos de los filisteos, ¿correcto? 31자에 보면 El 31, cuando vemos 블레 사람이 이스라엘을 침해 이스라엘 사람들이 블레 사람에 도망하여 길보아 산에 엎드러지네. los filisteos pues pelearon contra Israel y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. 그들이 이스라엘 사람들 길보아 산에 엎드려 죽은 것이 왜 죽은지 아십니까? Los israelitas murieron en el monte de Gilboa. ¿Ustedes saben la razón? 다윗이 없었습니다. David estaba ausente. 정확히 이해가시죠? ¿Exactamente entienden? ¿Correcto? 다윗은 왜 이스라엘이 없습니까? Porque David no está en Israel. 사울이 다윗을 죽이려고 해요. Porque Saúl intenta matar a David. 다윗하고 사울하고 싸울 수가 없지만 다윗은 안 싸워요. 다윗- 사울하고는. Saúl 많이 안 싸워요. no pelean. Porque David no pelea con el que fue ungido de Dios. Saúl trató de matar a David, pero David se escapa en la primera, segunda, tercera ocasión. Puede que sea atrapado y muera. Entonces él se escapa a la tierra de los filisteos. Al final, Saúl, ¿qué es? 하나님의 뜻을 버리고 Dejó la voluntad de Dios. 자기를 위해 잘한다고 하는 것이 다윗을 Él decía que 죽이려고 estaba haciendo bien, pero de esa manera trata de matar a David. 그래서 다윗이 하도 사울이 죽이려고 David, 따라다니니까 ya 다윗이 que 많은지 Saúl le 모르겠다. persigue para 도망을 matarlo. 갔어. De esta manera, él se escapa a la tierra de los filisteos. 그러나 이제 블레 Luego, 사람들이 군대를 모집해가지고 Los filisteos convocan al ejército y ellos atacan a Israel. 31장의 결과가 En el 31 aparece el resultado. 블레 사람이 이스라엘을 침해 이스라엘 사람들 블레 사람하고 Los filisteos pues pelearon contra Israel y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. 블레 사람들이 살고 그 Y siguiendo 아들들을 los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisía, hijos de Saúl. Maquisúa, hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl y alcanzaron los flecheros. Tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella.
for he was sore afraid. Therefore Saul took a sword and fell upon it. And when his armor-bearer saw that Saul was dead, he fell likewise upon his sword and died with him. 이 전쟁이 우리에게 너무 신기한 거예요. Esta guerra es increíble, sorprendente para nosotros. 자기를 지키려고 다윗을 Saúl, 죽이려고 했지, 그죠? para protegerse, trató de matar a David. 그래서 다윗이 거기 못 있고 피해서 블레셋 땅에 David no 가니까 pudo continuar allí, fue a la tierra de los filisteos. 블레셋 사람이 다윗이 없는 거 보고 쳐들어와서 Los filisteos, viendo que David no estaba, 사울의 모든 atacaron 가족들이 한 자리 죽어버렸어요. y toda la familia de Saúl muere en un lugar. 성경을 잘 모르는 사람들은 La gente que no conoce la Biblia, 자기를 지키려고 하는 게 자기를 해야 el 하려고 querer 하는 결과로 protegerse, como resultado es realmente dañarse a sí mismo. 사울은 Saúl, 자기 왕 지키를 유지하기 위해 다윗을 죽이려고 했어요. para cuidar su reinado, trató de matar a David, 하나님의 뜻을 pero eso en sí era estar en contra de la voluntad de Dios. 여러분 우리는 사단의 Nosotros, 속을 때 사울처럼 cuando somos engañados por Satanás, como Saúl, 우리가 하나님의 뜻을 거스리면서 우리를 estando en contra de la 멸망으로 voluntad de 끌어가는 Dios, 길을 갈때 참마 muchas veces vamos al camino en el que nos lleva a la destrucción. 여러분 제3 교회에서 Hermanos, 제3에 받는 이 복음을 전해야 하고 En la iglesia uno debe anunciar este evangelio del perdón del pecado. 교회에 와서 내가 인간적인 Viendo a la iglesia, manera el hombre, método el hombre, 사지 못하게 하고 hace para que Dios no trabaje en mí. 다윗을 죽임으로 Y cuando 왕자리 될 것 같은 그 바보 같은 ahora 짓에 속아서 mata a David, cree que podrá guardar su reinado. Esto es una gran tragedia en la que mata a toda su familia. 여러분 오늘 이 시대에 Hermanos, en este periodo, 다윗 그 사울 시대 사울만 그런 게 아니라 no solamente Saúl fue así 여러분 우리 가운데 en su 정말 época, 사울처럼 en medio de 인간의 nosotros, 방법으로 como 흘러가서 Saúl. 나이를 지키려고 할 때가 Muchas veces vamos con nuestra manera para guardarnos a nosotros mismos. 사울의 아이들이 다 Los hijos 아들들이 다 de Saúl 불의 사람의 손에 주고 por completo han muerto en las manos de los filisteos. 피할 수 없는 마지막에 No había manera de escapar, ya no soportaba. Entonces él se agachó sobre su espada y fue el fin de Saúl. 처음에 그는 하나님의 뜻을 버리고 Al comienzo, dejando la voluntad de Dios, fue conforme a su propia voluntad. 그다음에 Luego, 어려우니까 cuando hubo 정말 dificultad, 자기가 결국은 realmente al final 수밖에 사울을 no pudo 다윗을 menos que 죽이려고 suicidarse. 했으니까 Trató de matar a 그런 David 환경이 오는 거예요. y viene aquella situación. 좁은 생각에 Tenía un pensamiento muy pequeño. 계속 할 수 있을 것 같은 Si yo mato a David, podré mantener este reinado. Jamás. 하나님으로 말미암아. Debe ser por Dios. 인간 방법은 그런 Con la manera del hombre. 있는데 Hay gente que vive con esa manera del hombre. Hoy en día, dentro de la iglesia, 사울처럼 인간적인 como Saúl, 방법을 쓰는 사람들이 많아요. hay gente que usa esa manera del hombre. 그 결과가 El resultado de 얼마나 무서운 것인지 모르는 거예요. No se imaginan lo temible que es eso. 많은 사람들이 Mucha gente llevando la vida de fe. 당을 짓고 교회를 대적하고 Ahora ellos 그러면 잘 될 것 같아요. realmente critican la iglesia y 사울이 piensan que les irá bien. 사울을 대신에 다윗의 왕성을 정해놨는데 Dios ya había decidido erigir a David como rey en lugar de Saúl. 내가 잘해서 다윗을 죽이면 Yo 왕자 haciendo 되면 bien, si mato a David, 내가 할 줄 podré 아는 mantener mi 바보 trono. 같은 소리 하는 거예요. Realmente dice algo tan tonto. 그게 뭐냐면 하나님을 ¿Qué es eso? Es estar en contra de Dios. 오늘 참 많은 Hoy en día, 그리스도인들이 tantos 성경을 cristianos, 깊이 모르기 때문에 ya que profundamente no conocen la Biblia, 사울처럼 자기를 지키려고 como 하는 Saúl 것이 trata de guardarse a sí mismo, 교회와 멀어지게 하고 hace que se aparte de la 말씀과 iglesia, 멀어지게 하고 se aparta de la palabra, va conforme al hombre. 결국 자기를 망치는 Al final, fracasa a sí mismo. 전 지금까지 복음 전에 여러 가지 어려움이 없진 않았지만 Predicando el Evangelio hasta ahora, no es que no tuve dificultad, 주를 의지하면서 pero entendí que es vano mi manera y apoyándome en Dios, Dios me guardó, Dios me ayudó
Y yo pude lograr a ver eso. 다윗의 사울에게 어떤 일을 했습니까? ¿De qué manera trabajó Satanás 너를 en 왕으로 안 David? 삼으시려고 그래. Dios no trata de ponerte como rey, le va a erigir a David. Si tú matas a David, tú podrás ser rey. Tenía un pensamiento que no tenía sentido. Era tan tonto, necio. Hermanos salvos también. Si no conocen bien la Biblia, usan la manera del hombre, usan maneras necias. Eso es lo que nos lleva a la destrucción. Amén. 이렇게 하면 내가 잘 Si yo hago así, podré vivir muy bien. 이렇게 하면 우리가 정말 다윗만 죽이면 되겠다. Si yo lo hago así, realmente basta con que mate a David. 하나님의 뜻이 우리 속에 섰을 때 Cuando la voluntad de Dios se erige en nosotros, 행복해집니다. seremos felices. Será bendito. 하나님의 뜻을 떠나면 Pero si nos aportamos a la voluntad de Dios, 많은 사람은 사탄에게 속아 mucha gente es engañada por Satanás. 교회를 떠나거나 Se aparta de la iglesia. 교회를 대적하거나 Se pone en contra de la iglesia. 그래서 그들이 그걸 될 줄 알아요. Ellos creen que podrán lograr lo que piensan. No hay ni siquiera uno que le vaya bien. 우리가 정말 우리를 위하는 것은 El que realmente uno se guarda a sí mismo 복음을 위하고 es el que uno esté de parte del Evangelio, de parte del Señor, de parte de la iglesia. 전 잘한 게 아무것도 Yo no hice nada bien. 지금까지 복음만 전하고 Yo he predicado únicamente el Evangelio. 일한 것밖에 없어요. Lo único que hice es trabajar por la iglesia. 가지 마가 저를 돕는 1,000 millones de cosas. He visto cómo la iglesia me ayuda. 사탄은 오늘도 여러분에게 이야기합니다. Satanás hoy en día también les hablará. 여러분이 사울처럼 되는 육으로 흘러가야 돼요. Deben ir conforme a la carne para ser como Saúl. 주일 예배 한번 빠져도 괜찮아. No importa que me ausente un día domingo. 친구들만 술 한잔 마시는 게 No 어때? importa que tome un traguito con mis amigos. 인간적인 생각 가지고 Con ese pensamiento del hombre, 우리 하나님과 점점 멀리만. uno ahora se aparta más y más de Dios. 참 많은 사람들이 Pero tanta gente, a pesar de que recibe la salvación, deja a un lado la vida de fe, va hacia el mundo y fracasa. 심지어 전도자까지도 Hasta que 사탄에 속아 hay ministros que son engañados ahora por Satanás y van a atacar la iglesia. 사울이 다윗을 죽이려고 했어요. Saúl trata de matar a David. 다윗이 사울 손에 죽을 것 같으니까 Y cuando vio David que moriría en las manos de Saúl, fue junto a los filisteos. Entonces, los filisteos se dieron cuenta que en Israel no estaba David, convoca a los ejércitos y Saúl fracasa. A veces con la manera del hombre vamos tras la carne y parece que nos irá bien, parece que nos irá de maravilla, parecerá una gran bendición. 속지 마십시오. No sean engañados. 하나님 말씀을 Vamos a creer en la palabra de 교회와 Dios. 마음을 같이 하고 Vamos a unir nuestro corazón con la 복음을 iglesia. 위해 살고 Vivamos por el Evangelio, 주님을 숨기면 sirviendo al Señor. 주님이 여러분 지켜주는 것 El que el Señor les guarda a ustedes. 너무 감사했습니다. Estamos muy agradecidos. 세상에 어려운 일들이 참 많았어요. Ha habido muchas dificultades en mi vida, 근데 주님은 한 번도 pero jamás el Señor 잊지 않고 저를 도우시고 지키고 se olvidó de mí, me guardó, me ayudó. 제가 늘 잘하는 것만 아닙니다. No solamente hice bien las cosas, 부족할 때가 많고 hubo muchas veces en el que fui carente, me equivoqué. 그러나 하나 분명한 것은 Pero algo claro es, 복음을 위해 살고 cuando uno vive por el Evangelio, cuando uno vive por el Señor, 내 인간 방법으로 con la manera del hombre, no quise erigirme a mí mismo. 인간 방법 내가 부유하고 싶지 않아. Con la manera del hombre no quise enriquecerme. 인간 방법 내가 높아지고 싶지 않아. Con la manera del hombre no quise enaltecerme. 하나님을 섬기는 일을 했어요. Ahora viví la vida de servir a 얼마나 Dios. 많은 사람들이 Tanta gente, 우리 전도자들이 tantos 자기를 위한다고 evangelistas, 하면서 dicen 자기는 que 망하는 길로 가는데 se guardarán. 훤하게 보이는 거예요. claramente se ve cómo es que los lleva al fracaso aquello. 그리스도인들도 종종 그렇습니다. También los cristianos han pasado por ello. Cuando uno es engañado 내 인간 por 방법은 Satanás, 잘될 것 같고 con la manera del hombre parece que le irá de maravilla.
사울이 다윗만 죽이면 Y con solo matar a David, 부인만 다윗하는 그 왜 못 죽여? ¿por qué no vamos a poder matar a David? Cuando muera David, podré mantener mi trono. Ha sido tan torpe. 뜻과 다른 생각. Era un pensamiento distinto a la voluntad de Dios. 여러분이 교회 와서 Ustedes viniendo a la iglesia deben de aprender la palabra 그리고 인간적에서 떠나서 y deben de apartarse con lo del hombre. Y cuando unen su corazón con Jesús, 60이 돼도 por más que tengan 60, por más que tengan 80, 100살이 되고 por más que tengan 100 años, 1500살이 돼도 por más que tengan 1500 años, 복된 삶을 사는 una vida bendita tendrán ustedes. 인간의 방법을 버리십시오. Dejen la manera del hombre. 유혹을 버리십시오. Dejen la 다윗만 tentación. 죽이면 내 야왕이 Con solo matar a David, podré mantener mi trono. 그래서 다윗이 사울이 잘 살 텐데. Y entonces Saúl 야, tendría 다윗 que 너 vivir 이리 bien. 좀 와라. Ah, David, ven aquí. 하나님 너를 왕으로 세우려고 Dios 하시네. trata de dirigirte como rey. 지금 내가 왕이지만 Aunque yo ahora soy rey, 네가 곧 왕이 될 거야. tú serás rey dentro de poco. 내 앞으로 En adelante, yo te voy a erigir. 사이좋게 지나자. Ah, vivamos ahora con amistad. Qué bueno si fuese así. 뺏을 수 있어. Con solo matar a David podré sacar el reinado, el trono. Fue engañado por Satanás. 그리스도인도 종종. Los cristianos también son engañados. 그래서 교회 와서 말씀을 배워야. Viniendo a la iglesia deben aprender la palabra. 사울은 다윗을 죽이면 얼마든지 죽일 수 있어. Con solo matar a David pensaba que podría ahora sobrevivir de ninguna manera. Esta iglesia 박옥수 목사 교회가 no es iglesia Pastor Oxupar, 여러분의 교회다. no es su iglesia, 하나님의 교회. es la iglesia de Dios. 여러분 하나님과 마음을 같이 하면 Si ustedes unen el corazón con Dios, 모든 일이 축복되겠지만 todo será bendito. 들어가면 들어갈수록 Pero cuanto más ustedes se van a la manera del hombre, 하기 시작. empezarán a fracasar. 사울이 진짜 왕까지 됐는데 Saúl se convirtió hasta rey. 하는 거 보니까 너무 Cuando vemos cómo fracasa, nos causa gran pena. 성경에 이런 말을 기록했냐면 Porque han escrito esto en la Biblia. 또 참 많은 형제들이 Tantos hermanos 교회를 대적하고 se oponen a Dios y se oponen a la iglesia. 웃기는 이야기. Es algo tan simpático 그냥 사울이 y 가만히 있어 잘 patético. 살다가 나중에 다윗이 Saúl 왕 estando 되면 bien, 뭐 viviendo 왕이나 bien. 하고 살면 Cuando 되는데 David sea rey, sí, tú vas a ser rey y podrías seguir viviendo muy bien. 하나님이 다윗을 왕 세웠는데 Pero a pesar de que eligió a David como 하나님이 rey, 이기고 왕을 뺏으려고 하다가 ahora quiere vencer a Dios, le quiere sacar el trono a David. 사울도 그 아들들도 전부 다 패. Saúl y sus hijos, todos han sido destruidos. 인간의 방법을 버리십시오. Dejen la manera del hombre, 하나님 말씀을 따르십시오. sigan la palabra de Dios. 인간의 사탄적 유혹에 걸려들지 마십시오. No sean cautivados por la tentación de Satanás. 그런 삶을 Una vida bendita, gloriosa, llegaremos a vivir. 우리 이제 많이 살아도 A pesar de que vivamos mucho, 예수님 올 때까지 hasta que venga Jesús, 100살까지 살 사람, 100년 더 살 사람 여기 없을 거야. aquí no habrá gente que viva más de 100 años, 나 우리 얼마 오래 살지 않아도 aunque no vivamos mucho tiempo. 영원히 살면 되는 거. Realmente viviremos nosotros para siempre, sirviendo al Señor, 기쁘게 할 때 dando gozo al Señor. 가장 안전한 Eso es lo más seguro. 많은 물질을 모으려고 하지 말고 No traten de ganar mucho 인간이 dinero. 높아지려고 하지 말고 No traten de estar en lo 주님을 alto, 높이십시오. exaltado por el hombre. 너무 Exalten a Dios. 영광스러운 삶을 Una vida gloriosa llegarán a vivir. 감사합니다. Muchas gracias. Ahora encuentra tu contenido favorito de Jerusalén Radio en Google Podcast. Esta plataforma es gratuita y te permite descargar tu contenido preferido y reproducirlo sin conexión a Internet y sin consumir tus datos. Así es, podrás escuchar el contenido en cualquier momento y lugar. Es muy fácil de utilizar. Disfruta del contenido que tenemos disponible para ti. Descárgala ya y llévanos contigo a todas partes. Jerusalén Radio cada vez más cerca de ti. Jerusalén Radio siempre contigo y ahora en Google Podcast. Disponible para iOS y Android.